¿Qué es lo que pasa? Que con esos casos lo que pierde es la sociedad, que la sociedad no puede acceder a ciertos legajos o a ciertas obras que son importantes y que son muy interesantes, pero donde los intereses económicos priman por ese acceso de la cultura que tenemos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte de, digamos, de esta tendencia lo que dice es, bueno, pues venga, abolamos la propiedad intelectual y vayamos hacia proteger la cultura. Y entre estas dos tendencias tan marcadas, propiedad intelectual, copyright restrictivo y dominio público, pues están, digamos, el copyleft, en el que no todos los derechos están reservados, sino que algunos derechos están reservados. El copyleft no es nada más que jugar con la ley de propiedad intelectual. A mí me parece muy inteligente quien pensó decir, bueno, pues si por ley de repente nos dicen que el autor es el que va a ceder tal y cual, bueno, pues vamos a jugar con la ley y vamos a permitir que ya sea que el autor de por sí, nada más que escriba el libro o que haga una fotografía, pues que ya decida de por sí, vamos a darle ese sellito y de una forma sencilla que él licencie su obra para que se pueda copiar, ¿no? Para que algún derecho esté reservado o quizá prácticamente ningún derecho esté reservado, pero bueno, vamos a hacer que juegue con la normativa de propiedad intelectual, vamos a hacer que juegue con esas cesiones de derechos de una forma que al final la sociedad se pueda en cierta forma pues mejorar, o bueno, se pueda mejorar, o por lo menos que pueda copiar sin ningún tipo de problema, ¿no? O que por lo menos no esté pensando en que está haciendo algo mal, ¿no? En el fondo el copyleft o las licencias Creative Commons no es más que, como digo, no es nada que sea parte de la normativa de propiedad intelectual, no es algo que se haya inventado, que no exista, no, por supuesto, es que está apoyada en la normativa de propiedad intelectual. El término copyleft nace, por supuesto, del mundo del software libre, son los primeros que se dieron cuenta en los años 70 en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y tal, se dieron cuenta que Internet sin la copia pues no es factible. Como dice Internet, dicen los sistemas informáticos, es decir, quién se iba a hacer desde cero, quién iba a programar desde cero, ¿no? Si en el fondo al final lo que tienes ya es código, pues bueno, pues vayamos a coger el código y vayamos a poder replicarlo, copiarlo y tal, porque si no va a ser imposible. Y además vamos a implantarle una serie de libertades para que sea libre ese código, es decir, para que no de repente algo que están haciendo unos cuantos desarrolladores se cierre y no revierta en lo que es importante, que revierta en la sociedad, ¿no? También, por supuesto, hay una cierta base ideológica, pero ellos se dieron cuenta que al final el tema de que no se pueda copiar pues genera sus problemas, y que se cierre y que no revierta en la sociedad pues, puede tener muchísimos peligros, ¿no? También cuando se dice muchas veces por las entidades de gestión que el copyleft que no sirve de nada, que eso del software libre, bueno, pues que también es algo fuera de la sociedad y tal, hay que recordarles que el 90% de los servidores en Internet corren bajo software libre, con lo cual quizá esto del copyleft no sea ninguna tontería. Si no, no funcionaría Internet como lo conocemos, ¿no? Y bueno, el tema del copyleft juega con las palabras del término copyright, con el doble sentido, tanto derecha como derecho, y ellos dijeron, bueno, pues lee el doble sentido, izquierda como suelto. Le intentan dar la decisión soberana de que el autor deje suelta su obra, ¿no? Es decir, bueno, yo no quiero que todos los derechos estén reservados, yo al contrario, yo quiero que me copien. Ya veremos cómo y en qué tipo de opciones. Pero que ya el autor decida de por sí ceder esos derechos patrimoniales, ese derecho de reproducción, y decir, bueno, pues mira, tal como yo le doy al clic, que se copie. Como digo, es una implementación del copyright, no es nada alternativo ni nada. Es alternativo en cuanto al pensamiento que tuvo, pero se basa, como digo, en las propias normativas de propiedad intelectual. Y consiste, pues al final, en usar la legislación para proteger la libertad de copia, modificación y de destrucción en lugar de restringirla. Es decir, que tú ya de por sí digas, bueno, pues yo quiero quiero que mi obra se utilice, solo que se me reconozca que yo soy el autor, con fines comerciales o no comerciales, y que se hagan obras derivadas o no, y encima que se comparta igual, ¿no? O sea, al final es la decisión propia soberana del autor, que no de por sí ya se hayan cedido todos los derechos, sino que el autor de una forma sencilla pueda decidir cómo se hacen. Este diagrama más o menos establece cómo se
se enfocan, ¿no?, estas teorías en las que estoy comentando. El copyright, por supuesto, aparece en rojo porque todo lo que tenga copyright pues no lo podemos utilizar de por sí, sino tenemos que pedir autorización al titular de los derechos, decirle, oiga, usted que quiero copiar este libro, sí, muy bien, pues no puede hacerlo, compre otro. Quiero copiar este CD, bueno, pues ya hemos visto que sí que tienes el derecho a la copia privada, pero quiero hacer una obra derivada de esto, es decir, pues mira, tengo una imagen, tengo un vídeo y quiero ponerle esta música, sí, me parece muy bien, pase usted por caja, y ya veremos cómo le sale la broma, ¿no? Pues por eso está en rojo, que todo lo que veamos que tiene copyright de por sí no vamos a poder utilizarlo. El dominio público, que estaría abajo del todo, que está en verde, todo lo que sea de dominio público vamos a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema, siempre y cuando reconozcamos al autor. La obra de Mozart va a seguir siendo de Mozart por mucho que nosotros nos empeñemos, y la obra de Bach va a seguir siendo de Bach en el sentido aspecto. Otra cosa es que podamos coger el pentagrama original de Bach y podamos retocarlo sin tener que pedir la autorización a quien fuese el titular de los derechos, ¿no? En la normativa estatal, el paso al dominio público, hay que entenderlo, el paso al dominio público solo pasa por el paso del tiempo, es decir, el autor en la normativa estatal y europea no puede decidir él mismo que su obra pase al dominio público. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema anglosajón existe, por ejemplo, como luego veremos, una licencia CCO que es de dominio público, es decir, que el autor puede decidir que su obra pase directamente al dominio público. En la normativa estatal no podemos hacer eso, el paso al dominio público solo es por la regla general, que es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Por supuesto, las modificaciones que nos quieren implantar es que no sean 70 años, sino que sean 100. Y yo suelo decir, vale, ¿y por qué no 120, 500 años o a perpetuidad, ¿no? En el fondo lo que se intenta es perpetuar el sistema de propiedad intelectual. Pero bueno, dicho esto, el dominio público solo pasa por el paso del tiempo como regla general. Luego el copyleft sería esa zona verde donde digamos que sí que hay derechos, que juega la normativa de propiedad intelectual. ¿Y por qué pongo ese gran asterisco entre Creative Commons? Porque también copyleft, esto quizá también es más doctrinal y según tendencias dentro del mundo de copyleft, hay gente del copyleft que solo entiende que son licencias copyleft aquellas, digamos, que son virales. ¿A qué me quiero decir? Es decir, que son licencias copyleft aquellas que si yo hago una obra y tú quieres hacer una obra derivada, esa obra derivada que hagas, es decir, si yo he hecho un vídeo y tú tienes una música y la juntas, que esa obra derivada, si yo, el autor original, digamos, de la imagen, he dicho que fuese una licencia, por ejemplo, solo de reconocimiento y de compartir igual, si tú haces ese vídeo, que también sea de reconocimiento y de compartir igual, es decir, que tú de repente esa imagen y has hecho ese conjunto, es decir, que no me lo vayas a cerrar, es decir, bueno, tú has cogido una imagen, sí me vas a reconocer a mí como el autor, pero como yo he hecho esta obra, yo lo pongo un copyright restrictivo, y dicen, no, solo entienden que es el copyleft aquellas que sean virales, pues eso mismo, que se hagan ese tipo de obras derivadas y que al final revierta también en la propia sociedad, ¿no? Por eso Creative Commons, que está entre, digamos, ese amarillo, ahí consideran que hay licencias Creative Commons que no son copyleft. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser de un aspecto tan restrictivo que casi se acercan al copyright restrictivo. Por ejemplo, pues estaría pensando en una licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada, es decir, prácticamente pues es que le estás dejando pocos usos de la obra, ¿no? Y se está discutiendo si eso es copyleft, si eso no es copyleft. Bueno, eso quizá también son más, como digo, discusiones doctrinales, pero bueno, dentro de Creative Commons, como veremos, pues tienes una amplia gama de licencias en las que vas a poder jugar, y luego ya está pues en la discusión de eso, de que realmente copyleft será aquella que no cierra nunca y que tú haces que tu obra sea libre, y si alguien la quiere utilizar, pues esa obra posterior que se haga también sea libre y revierta en la sociedad, incluso revierta en el propio autor. También es verdad que hay autores, por ejemplo, pues que dicen, mira, a mí con que se me reconozca me da igual, si se cierra o no se cierra, yo quiero que aparezca como autor y ya está. Y hay otros pues que les cuesta más y quieren que se suelte, y que lo que se suelte se suelte igual de como lo recibió, ¿no? Bueno, seguramente conozcáis vosotros más ejemplos de copyleft o de que utilizan licencias Creative Commons. Está claro que la Wikipedia es
el prototipo de modelo con copyleft. Todo lo que hay en Wikipedia pues prácticamente es reconociéndolo, haciendo un reconocimiento de dónde lo hemos sacado, vale. Flickr, también se pueden hacer en Flickr, se pueden hacer búsquedas por licencias copyleft, Creative Commons, sobre todo por licencias Creative Commons. Podemos hacer búsquedas avanzadas diciendo, bueno, pues quiero una foto de San Sebastián que sea con licencia Creative Commons y además que me permita usos comerciales. Consigues, lo metes y consigues ese tipo de fotografías, ¿no? Hay una editorial también como Traficantes de Sueños, pues que edita los libros con licencias en este caso Creative Commons. 20 minutos, el periódico online, también tiene una licencia Creative Commons. Nacho Escolar, de Funkit, Movimiento Jumín. Hay autores que van haciéndose, van utilizando este tipo de licencias, que lo que quieren ellos es que su música se expanda o sus escritos se expandan, se copien, se lean y se tengan. El Movimiento Jumín es el que consiguió que una multinacional como Mondadori editase un libro con una licencia copyleft, con lo cual fue un gran avance. Y webs de música, bueno, repositorios de música, no sé si conocéis Jamendo, pues Jamendo es uno de los mayores repositorios de música, entre comillas, libre. Ahí está, seguramente, el otro día, ayer me dijeron también otro que no recuerdo, pero que empiezan a haber más webs de repositorios de música libre. Y como digo, esto del copyleft no es algo que nos hayamos inventado, que se hayan inventado los abogados y que no tenga ningún tipo de virtualidad y que no tenga respaldo. Existen sentencias, empieza a haber jurisprudencia que habla del copyleft, es decir, los jueces empiezan a ver temas de copyleft y empiezan a dar la razón y empiezan a decir en sus sentencias que, oiga usted, que esto es verdad que no solo hay copyright, que hay autores que ceden sus obras. Hay autores que dicen que quieren que se copie la obra, ¿no? La primera y pionera fue la Asociación Cultural La Dínamo, llevada por mi compañero y amigo Javier de la Cueva, compañero porque es abogado, no de despacho, y el juez desestimó la demanda al considerar eso, probado que La Dínamo emitía música que no respondía a socios de la SGAE, ¿no? Como digo, pues ellos, la Sociedad General de Autores y Editores, lo que suele ir es a todos los centros y ¿cuántas televisiones, cuántos equipos de música tiene? Tanto. Ah, vale, pues por eso me tiene que pagar usted tanto. Y ellos consiguieron diciendo, vale, usted pruebe que realmente la música que está sonando en mi local es del repertorio de los que usted gestiona. Como no consiguieron probarlo porque no hacen ese tipo de pruebas y la asociación consiguió probar que en su local sonaba música copyleft porque tenían un repertorio de autores copyleft, pues en este caso dio la razón a la asociación cultural, ¿no? Posteriormente, ya de una audiencia, con lo cual ya digamos que es jurisprudencia más importante, la Audiencia Provincial de Madrid pues también referencia a la coexistencia en España de intereses modelos de difusión de contenidos en Internet, el tradicional basado en la protección de la copia, copyright, y el que proporciona acceso libre, ¿no? Copyleft, o sea que los jueces van teniendo constancia. Y una de las más importantes sobre todo por lo que respecta a una indemnización que consiguió un autor copyleft, ¿no? Es la Audiencia Provincial de Valencia. En este caso el Instituto Cervantes, uno de los institutos Cervantes, había colgado en su web una biografía no realizada por ellos, sino que encontró en otra web, por supuesto con una licencia de reconocimiento, y dijo, hombre, esta fotografía de este autor está muy bien, la voy a poner en mi web. La puso en la web del Instituto Cervantes, por supuesto, esa web con copyright restrictivo, y ni siquiera mencionó la fuente. Por supuesto, si tú eres el autor, te enfadas y lo que hay que hacer es ejercer tus derechos, demandarles y conseguir una indemnización de 3.000 euros porque el Instituto Cervantes había violado por los daños morales causados por la violación de su propiedad intelectual, ¿no?